Órbitas terrestres. Los objetivos que nos planteamos con este vídeo es que cuando lo hayas asimilado seas capaz de seleccionar el tipo de órbita de un satélite en función de sus aplicaciones y que también puedas enumerar las características de las órbitas más relevantes. Para ello planteamos el vídeo estructurándolo en dos epígrafes: clasificación según la altura de las órbitas y órbitas características. Según la altura podemos establecer tres grupos de órbita: LEO, órbita terrestre baja; MEO, órbita terrestre media; y GEO, órbita geoestacionaria. Una órbita terrestre baja es aquella cuya altitud se encuentra entre 150 y 2000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Un LEO está muy por encima de los límites en los que la atmósfera produce arrastre, que se encuentran a unos 80 kilómetros de la Tierra, y muy por debajo de los peligrosos cinturones de radiación de Van Allen. Debido a su baja altitud, estos satélites solo son visibles desde un radio aproximadamente de 1000 kilómetros desde el llamado punto subsatélite, que es la proyección del satélite sobre la superficie de la Tierra. Además, los satélites en órbita terrestre baja cambian su posición con respecto a la posición del suelo rápidamente. Entonces, incluso para aplicaciones locales es necesaria una gran cantidad de satélites si lo que se requiere es una conectividad ininterrumpida. También hay que decir que en esta zona se encuentra una gran cantidad de basura espacial. Los satélites en órbita terrestre baja son menos costosos de lanzar a la órbita que los pertenecientes a otros grupos, y debido a la proximidad del suelo no requieren una intensidad de la señal de comunicación alta. La Estación Espacial Internacional está orbitando en un LEO, con un perigeo de 408 kilómetros y un apogeo de 410. Un satélite en la órbita terrestre media es un satélite que orbita la Tierra entre los de órbita baja y los geoestacionarios. En esta zona orbitan los satélites de navegación a una distancia de 7600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, aprovechando la brecha que hay entre los dos cinturones de Allen. Los más relevantes de estos satélites son el GPS, propiedad de los gobiernos de Estados Unidos; GLONASS, que es desarrollado por la Unión Soviética; y Galileo, creado por la Unión Europea. Un satélite en una órbita geoestacionaria, o lo que es lo mismo, en una órbita ecuatorial geosincrónica, parece estar siempre en una posición fija para un observador situado sobre la Tierra. Un satélite geoestacionario gira alrededor de la Tierra a una velocidad constante una vez al día sobre el ecuador. Una órbita geoestacionaria es una órbita circular que tiene un periodo orbital igual al periodo de rotación de la Tierra. La órbita geoestacionaria es útil para aplicaciones de comunicaciones, porque las antenas terrestres que deben dirigirse hacia el satélite pueden operar de manera efectiva sin necesidad de equipos costosos para rastrear el movimiento del satélite. Por otro lado, atendiendo a las características históricas y de utilización de las distintas órbitas, destacamos cuatro de ellas: Molnilla, tundra, ecuatorial y polar. Una órbita de Molnilla es un tipo de órbita diseñada para proporcionar comunicaciones y coberturas de detección remota
en latitudes altas. Es una órbita altamente elíptica, con una excentricidad de 0,74 y un semieje mayor de 26.600 kilómetros. Las características de la misma las podemos ver en estos gráficos. Se puede apreciar la traza sobre la Tierra del satélite obtenido a través de dos órbitas del mismo en torno a la Tierra. Como se puede ver, va recorriendo distintas zonas de la Tierra, deteniéndose especialmente en las zonas de alta latitud, ya que coinciden con el apogeo de la órbita. La órbita tundra es una órbita geosincrónica con un periodo orbital de un día sideral y una excentricidad moderada. Un satélite colocado en esta órbita pasa la mayor parte de su tiempo sobre un área elegida de la Tierra, un fenómeno conocido como morada de apogeo, que los hace particularmente adecuados para satélites de comunicaciones que sirven a regiones de latitudes altas. La traza del satélite sobre la superficie de la Tierra es una figura cerrada en 8, con un bucle más pequeño sobre el hemisferio norte o sur, que según sea la zona o el hemisferio que coincida con la zona del apogeo. Esto lo diferencia de las órbitas Molnilla, diseñadas para dar servicio a regiones amplias de alta latitud. La órbita ecuatorial es una órbita coplanar con el ecuador de la Tierra. La órbita geoestacionaria es un ejemplo sincrónico de una órbita ecuatorial. Las características de esta órbita son que el punto subsatélite es fijo. La traza del movimiento del satélite sobre la superficie de la Tierra es exclusivamente un punto. La órbita polar está caracterizada por pasar por las proximidades de los dos polos. Esto hace que la traza del satélite sobre el ecuador lo atraviese en distintas longitudes. Como resumen, damos las notas más características de la clasificación por la distancia a la Tierra. Tenemos las órbitas terrestres bajas, que son menos costosas, pero que cambian rápidamente su posición subsatélite. La órbita terrestre media es aquella en la que orbitan los satélites de navegación. Hay que tener en cuenta que hay zonas de esta región que son altamente ionizantes. Y por último tenemos las órbitas geoestacionarias. La característica esencial de estas órbitas es que el punto subsatélite es fijo.